Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Así que le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 20, 2 de Samuel capítulo 20, y nuestro tema de hoy, una vida victoriosa. Muchos de nosotros podríamos decir, ¿cómo podemos hablar de una vida victoriosa si tenemos problemas, si tenemos dificultades, si muchas veces no sabemos qué hacer? ¿Cómo entonces hablar de una vida en victoria? La victoria no existe si no hay problemas. Y siempre hemos dicho algo: ¿cómo alguien puede llamarse victorioso si no enfrenta sus batallas? El boxeador no puede llamarse victorioso si no sube al ring y primero pelea. Jesucristo no nos oculta el hecho de que mientras estemos aquí en esta tierra siempre tendremos problemas, tendremos dificultades. Recordémoslo, sin apartarnos de ahí de 2 de Samuel, recordemos Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Juan ahí? Jesús, ¿qué nos está diciendo? Yo sé que mientras estén aquí en el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades, pero confiad, dice él, porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús nos dice confíen porque yo he vencido al mundo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que ya no hay problemas, que él venció entonces? Si fuera así, la palabra se estaría contradiciendo. ¿Cómo es que él nos dice que aquí en el mundo debemos prepararnos para tener problemas, pero a la vez él nos dice que ya ha vencido? Jesucristo nos está diciendo eso: aquí en el mundo van a tener problemas, van a tener dificultades, pero así como yo vencí a esos problemas mientras estaba en el mundo, también ustedes van a poder vencer. Si Jesucristo, estando aquí en la tierra, que era hombre como cualquiera de nosotros, venció sus problemas, venció sus dificultades, él nos sirve de ejemplo para que nosotros también estemos convencidos de, por muchas batallas y muchos problemas que tengamos, también podemos salir victoriosos. Los problemas no son causa de la derrota. La derrota se origina por la incapacidad de enfrentar los problemas. Así que debemos estar seguros de esa verdad. Los problemas no son lo que origina nuestras derrotas. Lo que origina muchas de nuestras derrotas es la incapacidad de enfrentar esos problemas. Hay muchas personas que creen que tienen una vida derrotada porque tienen muchos problemas. Los problemas no se hicieron para que una persona esté en derrota. Los problemas se hicieron para probar la capacidad de una persona. Si tú tienes la capacidad de enfrentar esos problemas, por muchos problemas que tengas, vas a experimentar una vida victoriosa. Vamos a mirar algunos puntos, cómo tener una vida victoriosa, basándonos en lo que le sucede a David. Recuerda que David viene de persecución de su propio hijo, viene de enfrentar guerras, batallas, viene de tener problemas, pero él, a pesar de eso, quiere enseñarnos cómo David logra ser un victorioso a pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades. Vamos a mirar allí cómo tener una vida victoriosa. Primero, aceptando que no todos nos apoyan ni nos quieren. Miremos ahí en el versículo 1 de Samuel capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. cada uno a su tienda, Israel. Dice que después de que David llega de la victoria, recuerde que David
llegaba de enfrentar a su propio hijo, y aunque él no fue de manera personal, pero en esa guerra muere su hijo, que se había levantado contra David, y encuentra que también había un hombre ahí que estaba en contra de David. ¿Y qué dice él? ¿Nosotros qué tenemos que ver con David? ¿Quién es David para nosotros? Así que cada uno de nosotros mejor vámonos para nuestra casa. Debemos nosotros entender que en nuestra vida no todos nos van a querer, no todos somos moneda de oro para que todos nos quieran y para que todos nos apoyen. Cuando yo entiendo esto me permite no sufrir en nuestro corazón cuando nos llegan las decepciones. Algunos no nos quieren por envidia, otros no nos quieren simplemente porque nos ignoran, pero yo debo entender que no a todo el mundo le voy a caer bien. Debo entender que no todo el mundo me va a apoyar. Cuando yo entiendo eso, hace que cuando alguien me traicione, me va a doler, pero no me va a doler demasiado, porque igual yo ya lo sabía. Jesucristo quiere que nosotros entendamos que mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, van a haber personas que te van a apoyar en eso que tú estás haciendo, y van a haber personas que también te van a atacar, o muchos se van a hacer los indiferentes, cosa que muchas veces nos duele más. Cuando nosotros estamos emprendiendo un proyecto, una meta, un propósito, y alguien se nos opone, muchas veces cobramos más fuerza para seguir. Cosa contraria cuando nos muestran indiferencia. ¿Cuántas veces a nosotros nos duele más cuando alguien se muestra indiferente a lo que estamos haciendo? Pero debemos entender que eso es normal en este mundo. Si tú crees que todo el mundo te va a querer, que todo el mundo te va a apreciar, cuando llegues a ese lugar, a esa empresa, a ese colegio, a tu casa, donde quieras, si tú vas a ese lugar convencido que todo el mundo te va a hacer la venia, que todo el mundo te va a amar, cuando veas que alguien no te ama, cuando veas que alguien también se opone a lo que tú haces, lastimosamente te va a doler más y te va a herir en tu corazón. Primero, que debo entender entonces que no todo el mundo me va a querer, que no todo el mundo va a estar conmigo. Segundo, comprendiendo que muchos nos abandonarán, pero algunos también estarán con nosotros. Ahí en el versículo 2, ¿qué dice? Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Dice que muchos, aquel varón que se levantó contra David, logró sacarlos, a todos los de Israel se los llevó, pero sí hubieron otros, los de Judá, que siguieron a su rey, que se mantuvieron firmes. Y debemos entender que muchos en lo que nosotros hacemos nos abandonarán. Muchos van a tener que ir. Como papá, como mamá, debo entender que cuando nuestros hijos crecen, ¿qué va a pasar? Muchos de ellos se van a tener que ir por diversas razones. Muchos se irán de nosotros porque se casaron, porque tienen que estudiar, porque tienen que trabajar. Pero cuando yo entiendo eso, que mis hijos un día se van a apartar de nosotros, no es que no nos duela. A muchos de nosotros, cuando uno de nuestros hijos tiene que salir, nos va a doler, pero cuando yo entiendo que eso es normal, entonces no me va a doler tanto y va a hacer que ese dolor no se descontrole. Cuando a nosotros el dolor se nos descontrola, nos lleva a la derrota. Hay muchas personas hoy en día que viven en una vida de derrota porque sus emociones los han llevado a eso. Debo entender que es normal en la vida que muchas personas nos abandonen. Muchos hijos se irán porque no quieren estar con nosotros y otros se irán porque tienen que ir. Hay padres que sufren demasiado porque piensan que sus hijos van a estar toda la vida, y cuando sus hijos se van, inclusive los tildan de mal agradecidos. Nuestros hijos se van a tener que ir. Hay muchas personas que en algún momento han sido traicionados por su esposa, por su esposo o por cualquier otro tipo de persona. Por lo tanto, debemos entender que en cualquier momento alguien nos va a fallar.
en esa empresa, en ese trabajo, en la ciudad, en el barrio donde tú estás, en algún momento alguien no va a estar de acuerdo contigo, en algún momento alguien no va a querer estar contigo. Y eso es algo que yo debo entender. David entendía todo ese tipo de cosas, por eso era un hombre de victoria. Recuerde que David llegaba de afrontar un dolor grande, y era que su propio hijo lo estaba persiguiendo, y era que su propio hijo lo quería matar. Y por eso David quiere, a través de su propia historia, enseñarnos cómo nosotros podemos seguir siendo personas victoriosas a pesar del problema, a pesar de la dificultad. Tercero, desechando la humillación. ¿Cuántos de nosotros cuando cometemos un error, o cuántos de nosotros cuando alguien hace algo en contra de nosotros, nos sentimos tan mal que seguimos aferrados a eso, y en lugar de avanzar, muchas veces vamos en retroceso? Algo pasa en lo que vamos a leer y que posiblemente cause también confusión en muchos de nosotros. Miremos allí en el versículo 3 del capítulo 20, qué es lo que sucede ahí. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Qué es lo que dice que sucedió? Cuando David ya termina de enfrentarse y va a su casa, recuerde que el domingo pasado miramos, cuando David se fue a enfrentar a la guerra y aún a su propio hijo, dice que dejó a las 10 mujeres al cuidado de su casa. Pero dice que cuando él llegó otra vez a la casa, él las repudió, él las dejó a un lado, las dejó ahí encerradas en el palacio, que las cuidaba así, les daba de comer, pero que nunca más tuvo intimidad con ellos, que murieron como si hubieran muerto en viudez. ¿Por qué hizo eso David? ¿Por qué él, cuando llegó de la victoria, que tendría que llegar contento, pero llegó y repudió a ellas? Porque había sucedido algo. David nunca tuvo contacto con ellas, con las concubinas, por una sencilla razón. Ahora ellas representaban la humillación y el insulto que quiso hacer Absalón, su propio hijo. Recordemos ahí en 2 de Samuel, regresemos unos cuantos capítulos ahí. 2 de Samuel, capítulo 16. Versículo 22. ¿Qué nos dice ahí? Capítulo 16, versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Por qué David hoy las estaba haciendo a un lado? Porque ellas, cuando quedaron en su casa, ¿qué hizo su hijo? ¿Qué hizo Absalón? Se acostó con ellas, durmió con ellas, y no en intimidad de él con ellas, sino delante de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué hizo eso Absalón? Porque quería humillar, ofender a David. Porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué hizo David eso? ¿Por qué ella no estuvo más con sus mujeres? Porque cada vez que estaba con sus mujeres, ¿a quién le recordaba? A Absalón, a lo que él hizo, a la maldad de su propio hijo. ¿Y cuántas veces nosotros también nos sentimos imposibilitados de avanzar? Porque vivimos de ese recuerdo amargo, de algo que nos pasó, de algo que nos hicieron. Para David, estas mujeres que eran sus concubinas, ahora representaban humillación, porque delante de todo el pueblo, su hijo abusó de ellas. Y recordaba, tal vez nosotros podríamos ahora juzgar a David y decir, bueno, ¿y qué tenían que ver ellas con eso? Pero no estamos para juzgarlo, sino para ver lo que representaba en él. Él no podía superar esa parte, esa humillación. ¿Y cuántos de nosotros nos es imposible superar lo que nos hicieron? Y por eso no podemos perdonar. Y por eso nos cuesta pedir perdón.
Lo que Jesucristo quiere decirnos esta mañana con esta historia es, para David le era difícil olvidar lo que su hijo había hecho, y por eso él se sentía humillado, y eso impedía que él viviera bien. ¿Qué cosas tú tienes en tu corazón que no te permiten vivir bien? Hoy tienes una buena relación, tienes una esposa, tienes un esposo, pero hay algo que hay en nuestro corazón, tal vez de ese pasado, que nos impide disfrutar ese presente. Y muchas veces ni siquiera cosas graves. ¿Qué cosas? Sobre todo las mujeres. Los hombres igual hoy en día también hacemos lo mismo, pero la gran mayoría de las mujeres se dice que tienen una memoria fenomenal donde no pueden olvidar las cosas que les ha sucedido. Es que yo me acuerdo que allá en el año 1961 a las 3:15 de la tarde, y tienen una mente prodigiosa y no olvida eso que le pasó, y eso hace que no disfrute el presente bueno que tiene y daña el futuro maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué cosa tienes tú en tu corazón que te impide disfrutar de este momento? Muchos, inclusive de su niñez. ¿Cuántos hoy en día viven mal en su hogar porque recuerdan el maltrato de su papá, el maltrato de sus padres? ¿Y quiénes terminan pagando eso? Los propios hijos. Porque no podemos olvidar eso que nos pasó. Hay tantos que no pueden olvidar los sufrimientos que tuvieron en pequeños, que hoy no quieren que sus hijos sufran, y eso ha hecho que sus hijos sean unos mediocres, porque se convirtió en un hombre, en una mujer complaciente. ¿Cuántos de nosotros preferimos no castigar a nuestros hijos porque simplemente decimos que no queremos que ellos sufran? Y eso es lo que los ha llevado a una vida de ruina, a una vida de perdición. David no podía superar eso. Tal vez cuando tú has leído ese pasaje podrías preguntarte, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué David terminó rechazando a sus mujeres? Porque simplemente su hijo las había abusado para humillarlo a él, para humillar a David. Y David no podía superar eso. Cada vez que estaba con alguna de ellas, ¿de quién se acordaba? De Absalón, de lo que él había hecho. ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Tal vez nosotros decimos, pero ¿cómo David hacer eso? Pues muchos de nosotros hacemos lo mismo. Les amargamos la vida a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, por cosas que ellos nada tienen que ver. Por cosas que le sucedieron hace mucho tiempo atrás, pero que le cuesta perdonar. El llamado de esta mañana es, y Jesucristo cómo comenzó la palabra diciéndonos, yo sé que tienes problemas, yo sé que tienes dificultades, yo sé que has vivido una vida difícil, pero ¿por qué no olvidar eso? ¿Y por qué no darnos otra oportunidad? Cuando nosotros no perdonamos a las personas que nos han ofendido, las tenemos atadas y ellas no pueden avanzar. Y nosotros nos atamos a ellas y tampoco podemos avanzar. El problema de David era ese. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente que no puedes olvidar y que eso te está impidiendo tener una vida victoriosa? Estamos mirando una vida victoriosa e igual comenzamos diciendo algo. ¿Cómo nosotros podemos decir, y cómo yo tener una vida victoriosa si estoy lleno de problemas, si estoy lleno de dificultades? Aún en medio de la dificultad, en medio del problema, podemos llamarnos victoriosos. Y es más, si alguien no ha enfrentado algún problema, no puede llamarse victorioso. Si un boxeador no sube al ring a pelear, no puede llamarse victorioso. Por lo tanto, lo que nos hace victoriosos en la vida es poder enfrentar ese tipo de problemas y dificultades. Jesucristo nos recalca algo siempre en su palabra. Mientras estemos en este mundo, siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades. Los problemas no son causantes de la derrota de alguien. Porque a veces nosotros pensamos que son los problemas los que nos llevan a una vida de derrota. Los problemas no nos llevan a una vida de derrota. Es la incapacidad de poder enfrentar esos problemas los que nos llevan a una vida de derrota.
Segundo, entonces, comprendiendo que muchos nos abandonarán y algunos nos seguirán. Tercero, desechando esa humillación, quitando de nuestra vida todo aquello que nos impide disfrutar lo que Dios nos ha dado. Cuarto, asumiendo el control. David había sufrido, y recuerda que David era un hombre guerrero, un hombre experto para la guerra, pero se había abandonado y ya no estaba luchando. Ahora toma la decisión de asumir el control. Cuarto, asumiendo el control. No importa por el problema que hayas pasado, es hora de que tomes el control. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a un lado el control de nuestra vida? Y ya no somos nosotros los que controlamos nuestra vida. Ahora son los problemas, son las dificultades. ¿Y cuántas personas me dicen, pastor, es que no depende de mí? Y si no depende de ti, entonces ¿de quién? Todo lo que sucede en la vida de nosotros depende de nosotros. Versículos 4 y 5 del capítulo 20. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Pero llegó un momento, a pesar de la tristeza en la cual estaba David, que David, ¿qué dijo ahora? Reúneme a mis hombres, reúneme a los hombres, porque vamos a enfrentar esta guerra. Muchos de nosotros terminamos huyendo en lugar de enfrentarnos. El problema hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo de raíz. David estaba triste por lo que le había pasado, pero ya era hora de recuperarse y seguir adelante. Recuerda que David se había abandonado tanto, si te acuerdas en el estudio de hace 8 días, ¿qué le dijeron sus hombres? Después de que llegaron de la guerra y él estaba llorando por Absalón, ¿qué le dijeron ellos? Pero si nosotros hubiéramos muerto y tu hijo estuviera vivo, tú estarías, ¿qué le dijeron? Contento. Parece que no te importamos. Es más, le dijo, ¿sabes qué? Si no cambias de actitud, te juro por Jehová que esta noche te quedas solo. Por esa actitud que había asumido David de derrota. Era un hombre victorioso, era un hombre entrenado para la guerra. ¿Cuántas veces él decía, gracias a Jehová que él entrenó mis manos? Pero en esa ocasión estaba derrotado. Pero en esa ocasión no quería asumir sus compromisos. Y ahora ya empieza otra vez a renovar. Mira que David, después de una derrota emocional, porque David hace 8 días había vivido una derrota emocional, no una derrota física, porque él llegaba de ganar. Y por eso nuestro tema hace 8 días, que era victoria con sabor a derrota. Llegaba él victorioso, pero por su actitud había hecho que su victoria, más que victoria, parezca una derrota. Y ahora David se sacude y él dice, hay que seguir adelante. No importa el problema, tengo que salir adelante. Hay una reflexión que por ahí hay y que tú la has escuchado posiblemente muchas veces. Dice que un campesino tenía un burrito, creo, que ya estaba viejo, estaba cansado, y entonces un día el burrito iba caminando, no se dio cuenta que había un hueco muy grande, un aljibe sin agua, abandonado, y el burrito cayó. Y era imposible salir de ahí, de ese hueco. Cuando su dueño lo mira, él piensa, pero ya ese burrito está muy viejo, ya no me sirve mucho, ¿para qué gasto en sacarlo? Mejor que se quede ahí. Así que el campesino coge una pala, coge tierra y empieza a echarle para tapar el hueco y con él tapar al burrito. Cuando el burrito se da cuenta que la tierra empieza a caer para taparlo, lo que él empezó a hacer es, él se sacudía, brincaba. Se sacudía y brincaba. Con eso, cada vez que le echaban tierra, la tierra ¿dónde quedaba? Abajo. Le echaban tierra, él se sacudía, él brincaba. Y poco a poco, cuando se dio cuenta, estaba afuera. Había salido del hueco. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Si tú tienes problemas, lo único que tienes es que sacudirte y brincar y actuar. Mientras estemos en este mundo habrá problemas y siempre habrá alguien que nos va a echar tierra. Siempre.
La tierra que le estaban echando a David para matarlo, ¿quiénes eran? Sus propios amigos. Primero su propio hijo. Y ahora, ¿quién era el que lo estaba traicionando? Otro de sus amigos. Ya lo había traicionado su hijo y ahora, ¿quién? Otro amigo de él. Pero David, ¿qué dijo? Es hora de seguir adelante. Tengo que asumir el control. ¿Cuántos de nosotros, decepcionados por lo que nos sucede, lo que hacemos es perder el control? Y si perdemos el control, lo perdemos todo. Si tú vas en tu vehículo, tú vas en tu moto y pierdes el control, ¿qué va a suceder? Te vas a estrellar. Y tú y yo, nuestra vida es como esa moto, como ese carro. Si nosotros perdemos el control de lo que estamos haciendo, lastimosamente nos vamos a estrellar. Satanás, a través de los problemas, lo que él quiere es que nosotros dejemos el control. Por eso David encontró que primero lo traiciona a su hijo, ahora lo estamos viendo que es traicionado por otro, pero porque querían que él perdiera el control. Pero David asumió el control y él que dijo: vayan y reúnanme a la gente, reúnanme a mis guerreros, reúnanme a los que saben pelear conmigo. Ya es hora de que te olvides de ese pasado, ya es hora de que te olvides de ese problema, ya es hora de que te olvides de esa traición y sigas adelante. Sacúdete y sigue adelante. Y sabes una noticia que tal vez posiblemente no te guste, es que hoy te sacudes, sales adelante, mas eso no quiere decir que no te sigan echando tierra, porque te pueden seguir echando tierra. ¿Y cuál es mi trabajo? Mientras ellos me echan tierra, mi trabajo es sacudirme y seguir adelante, porque siempre, mientras estemos con vida, vamos a encontrar personas que nos quieren y personas que no nos quieren, personas que quieren verte triunfar y personas que quieren verte destruido. El mundo está completo de ellos. Quinto, enfrentando el problema o al enemigo. Hay momentos donde nosotros tenemos que enfrentar ese problema, enfrentar esa dificultad, porque mientras nosotros le ignoremos, el problema sigue aumentando. Es necesario acabar ese problema, enfrentando ese problema o ese enemigo. Ahí en el capítulo, en el versículo 6 y 7, ¿qué nos dice ahí? Versículos 6 y 7 del capítulo 20. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Algo empezó otra vez a notar David. Si miramos los versículos anteriores, ¿qué hizo? Cogió a uno de sus hombres y le dijo: ve y reúneme a mis hombres para enfrentar la guerra, pero ese varón no llegó. Por lo tanto, David, ¿qué fue lo que él pensó? Bueno, ya me traicionó mi hijo y parece que este otro también se torció, también me va a traicionar. Por lo tanto, ¿qué les dijo a los otros? Vayan, sigan a mis enemigos antes de que encuentren una ciudad fortificada y me vayan a hacer, ¿qué dijo? Más daño de los que hasta ahora me han hecho. Enfrentando ese enemigo. ¿Cuál es su enemigo? Ya hemos dicho antes, no, el enemigo más grande para nosotros no es el de afuera. El enemigo más grande para nosotros somos nosotros mismos, nuestros complejos, nuestras debilidades. ¿Qué cosas te están haciendo perder la guerra? ¿Qué cosas te están llevando a ser un fracasado en lugar de un victorioso? Ese es tu enemigo. Esos miedos, esos temores. Muchos de nosotros tenemos miedo al cambio. Muchos de nosotros tenemos miedo a avanzar, a algo nuevo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿A ti mismo? ¿A fracasar? Hay muchas personas que les da miedo fracasar, y ese miedo a fracasar hace que nunca se atreva a hacer algo diferente a lo que viene haciendo toda la vida. Debemos enfrentar ese enemigo.
David llegó un momento donde se recuperó. Y si nosotros miramos hasta hace 8 días, David estaba mal. David emocionalmente estaba destruido. Prácticamente ya no quería ni vivir y solamente se la pasaba llorando. ¿Qué cosas tú estás haciendo que también te sientes un fracasado? Es hora de enfrentar. Enfrenta. Mientras huyas, el problema siempre va a estar tras de ti. Hay algo grave con los problemas, y es que donde quieras que estés, ahí va a estar el problema. Donde quiera que huyas, donde quiera que vayas, te vas a alcanzar y el problema te va a alcanzar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Enfrenta ese problema. ¿Qué decisión debes tomar? Posiblemente esta semana, este día, debes tomar alguna decisión que estás posponiendo y que no quieres llevarla a cabo. ¿Qué cosas tienes que hacer que no la estás haciendo y que posiblemente eso te va a causar más problemas, más dificultades? Sexto punto, acabando con el problema de raíz. Si tú ya encontraste cuál es el problema, debes acabarlo, pero debes acabarlo de raíz. Los problemas son como el mal olor en cualquier lugar. ¿Qué pasaría si en tu casa hay una rata muerta? ¿Qué ocasiona esa rata muerta? Mal olor. ¿Cuál es la solución? ¿Comprarse el mejor perfume y echarle a la habitación, echarle al cuarto? Por mucho perfume que le eches, tarde o temprano el aroma, el efecto de ese perfume se va a acabar. Y cuando se acabe el aroma, ¿qué va a salir? El olor de la rata. ¿Cuál es la solución entonces? Sacar la rata, encontrar dónde está esa rata muerta y sacarlo. Así son los problemas, como esa rata muerta, que a veces nosotros la camuflamos, a veces nosotros la tapamos, a veces nosotros queremos no verla. Y por más que la camufles, por mucho perfume que le eches, el problema está ahí. La solución no es echarle perfume a los problemas. La solución es encontrar la raíz de ese problema y echarla afuera. ¿Qué es lo que está causando ese mal olor llamado problema? Busca la raíz. Hay algo que está generando ese problema. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa decimos eso? Es que no sé qué pasa. Siempre tengo problemas, y hay personas que todos los días tienen problemas. Se reconcilian con la esposa por la mañana y a la media hora ya están en guerra. Vuelven, se reconcilian y a los minutos ya están en guerra. Hay algo que está detonando eso. Hay algo que está originando ese problema. Pero nosotros lo solucionamos fácil, le echamos perfume y pensamos que porque ahora ya le di un abracito a mi esposa, ya le di un besito, ya se arregló la cosa. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Cuando dos personas discuten con mucha frecuencia, y sobre todo nuestros hijos, ¿nosotros qué decimos? Le echamos perfume y los obligamos a ¿qué? ¿Qué les decimos nosotros? A ver, abrácese. Abraza a su hermano. A ver, denle un besito a su hermano. ¿Con eso qué estamos haciendo? Echándole perfume. Porque en verdad esa es la solución. Él puede abrazarse ahí porque tú le estás diciendo que se abrace. Es más, puede pedirle perdón, porque cuántas veces nosotros lo obligamos y le decimos, pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su hermana. Y le pide perdón. Pero ¿qué pasa a los minutos? Otra vez están agarrados, porque no vamos a la raíz del problema. Deberíamos mirar por qué es que viven enfrentados. ¿Qué es lo que origina en ellos ese conflicto? ¿Cuál es la rata muerta que tienen ellos y que está causando ese mal olor llamado conflicto? Y como pareja lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros peleamos con nuestra esposa, con nuestro esposo a diario, constantemente? Y simplemente creemos que ya todo está bien porque ya le di un abracito. Y nosotros los hombres simplemente porque ya le llevamos un pollo asado, entonces ya se arregló el problema. ¿Recuerdas cuando estábamos en el mundo y por algún motivo llegábamos borrachos y a medianoche? ¿Cómo lo solucionábamos? Compramos un cuarto de pollo y ahí en el brazo, no importa, llegaba panado, pero
pero pensábamos que en eso solucionábamos el problema. Y ya. Y creíamos que esa era la solución, pero no era más que perfume frente al mal olor de una rata muerta. ¿Cuál es el problema que hay en tu hogar, que hay en tu vida? Porque ni siquiera puede ser el problema con tu pareja. ¿Cuántas veces nosotros atacamos a la persona? Y siempre hemos hablado algo, y sobre todo en consejería de parejas. No ataques a la persona, ataca al problema. Cuando nosotros tenemos un problema con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿a quién atacamos? A la persona. Atacamos al hijo, atacamos al padre, mas no atacamos al problema. Cuando tú tengas alguna diferencia, dificultad, problema con alguien, no ataques a la persona. Nosotros atacamos a la persona. Ataca el problema, que es lo que está originando esa mala relación. Nosotros atacamos a la esposa, atacamos al esposo. Es que usted es así, es que usted no va a cambiar, es que usted no me entiende. Nos vamos en contra de la persona, mas no nos vamos en contra del problema. Irnos en contra del problema sería pensar: ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué mi esposa actúa de esa manera? ¿Por qué mi esposo actúa de esa manera? ¿Por qué mis hijos están actuando de eso? Algo está generando ese comportamiento en ella o en él. Y cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que muchas veces nuestro esposo actúa mal porque tuvo problemas desde niño. Y cuando yo entiendo eso, yo puedo ayudar. Nos damos cuenta que nuestra esposa actúa de esa manera porque en pequeña fue maltratada. ¿Cuántos esposos se enojan porque su esposa no se deja abrazar? Quiere abrazarla y la esposa rechaza inmediatamente. Y lo único que piensa es: de seguro que esta ya tiene otra. De seguro que esta ya no me quiere. ¿Qué será que? Pero cuando yo no ataco a ella, sino al problema, empiezo a descubrir que hay motivos por los cuales ella actúa de esa manera. Porque en pequeña tal vez fue abusada. Porque en pequeña fue maltratada. Porque en pequeña nadie le dio amor. ¿Cuántas de nuestras esposas, cuántas de los esposos en pequeño nunca le dieron amor? Nunca tuvieron un papá o una mamá que les manifestara su amor. En el hogar solo tenían maltrato, ofensas. Nunca recibieron un abrazo. Nunca recibieron un beso. Y sabes, cuando nosotros nos casamos con una mujer o con un hombre que en su vida nunca ha sido amado, ahora tiene problemas para que lo amen. Ahora tiene problemas para recibir amor. Pero cuando yo entiendo eso, yo puedo ayudar. Pero cuando yo no entiendo esas cosas, en lugar de ayudar a la persona, que hago, la ataco. Ataco a esa persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo en esta mañana? No ataques a la persona, ataca al problema que tiene esa persona. Pero debo acabar de raíz. Ahí en los versículos 8 al 10, ¿qué nos dice? Capítulo 20, versículos 8 al 10. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. ¿Cuál fue la orden de David? Vaya y acaben con mis enemigos. David se había relegado, David, llevado por los sufrimientos, por el dolor que él sentía en su corazón, se había hecho a un lado, y eso aprovechaban sus enemigos. Pero David ahora reaccionó y empezó a atacar el problema de raíz. Y por lo tanto, ¿qué hizo con aquel que ahora había traicionado a David? Simplemente fue y lo acabó. Y se prepararon para ir a perseguir al otro, que también
se había enfrentado a David. Llegó un momento donde David entendió que si él quería seguir siendo victorioso, debía acabar con ese problema. ¿Qué fue lo que les dijo David? Vayan y búsquenlo antes de que se me meta en alguna cueva, antes de que vaya y busque una ciudad de refugio y desde allá nos haga más daño. Debo enfrentar ese problema de raíz. Y no necesariamente problemas emocionales. ¿Cuántas veces hay personas que tienen deudas económicas pero prefieren ignorarlas? Hay gente que debe plata, pero en lugar de buscar el mecanismo, la forma de poder ir pagando esa plata, prefieren ignorar. Y cuando ya se dan cuenta, ¿cómo está la deuda? Ya está tan grande que no la pueden pagar. ¿Qué problemas tienes tú que lo estás ignorando? ¿Qué problemas tienes tú que no estás haciendo nada? ¿Qué decisiones tienes que tomar y las estás posponiendo? Muchos de nosotros somos expertos en posponer. Bueno, hoy no, mañana. Hay una gotera en la casa y preciso cae en la mitad de la cama. Y la esposa nos dice, mi amor, mire que ahí hay una gotera. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, mañana la cogemos, por ahora pongamos aquí la vaselina. Y posponemos. Y cuando ya queremos coger esa gotera, ya no es una gotera, ya dañó todo el techo. Y ahora el arreglo es mucho más costoso. En cualquier área de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos mal? La esposa o el esposo le dice, mi amor, ¿por qué no va al médico? Y nosotros, sobre todo los hombres, ¿qué decimos? No, pero no es nada, pero no, yo con alguna pasta se me pasa. ¿Sí o no? Las mujeres son como más dóciles para eso, y medio les duele la uña, va al médico. Pero a veces los hombres no. No, ahí con alguna cosa, vaya, cómpreme algo en la droguería y con eso me pasa. Y cuando ya por fin va al médico, ¿el médico qué le dice? Ya no hay nada que hacer. ¿Y cuántas personas lo triste es que le dicen si hubiera venido a tiempo? Pero no fue a tiempo. La llamada de atención esta mañana para nosotros es eso. ¿Qué cosas tienes que hacer y estás posponiendo? ¿Qué cosa tienes que hacer? Cuidar tu salud, cuidar a tu esposa, cuidar a tu esposo, cuidar a tus hijos. ¿Qué cosas no estás haciendo y que probablemente cuando ya quieras hacerlo te tengan que decir ya es tarde? David prefirió acabar las cosas a tiempo y de raíz. Aunque David venía de una dificultad. Por lo tanto, Jesucristo esta mañana quiere decirnos esto. Yo sé que vienes de un problema. Yo sé que vienes de una decepción. Yo sé que alguien te traicionó. Yo sé que alguien te defraudó. Pero ya es hora de recuperarte. Pero ya es hora de levantarte. Pero ya es hora de que dejes eso en el olvido, que dejes eso en el pasado y que vuelvas a comenzar, darte otra oportunidad. Y lo que es más grave, muchas veces a nosotros no nos limita lo que otros nos hicieron, lo que nos limita somos nosotros mismos, lo que hicimos o dejamos de hacer. Jesucristo dice esta mañana, yo sé lo que hiciste en el pasado. Yo sé que tú no fuiste la mejor persona, yo sé que tú no fuiste el mejor papá, la mejor mamá, mucho menos el mejor hijo. Pero puedes volver a comenzar, puedes volver a empezar. Yo sé que tal vez en un pasado no fuimos los mejores esposos, no fuimos las mejores esposas, éramos un fracaso, pero Jesucristo hoy quiere que volvamos a comenzar, que volvamos a aprender, que hagamos a un lado esos errores que hemos cometido y que ahora nos demos una nueva oportunidad. Muchas personas nos dan otra oportunidad. ¿Quién es el que se niega esa oportunidad? Nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, no, es que yo no soy capaz, no, es que yo no puedo, no, es que yo no puedo cambiar. ¿Cuántas veces nosotros nos cerramos tanto que nosotros mismos decimos, es que yo no puedo cambiar? ¿Cuántas veces nuestra excusa con nuestra esposa o con el esposo cuál era? Es que usted me conoció así.
El hecho de que tu esposa te haya conocido así no significa que no podamos cambiar. El hecho de que tu esposo te haya conocido así no significa que no tengamos que cambiar. La verdad es que posiblemente nuestra esposa, nuestro esposo nos conoció así. Y tal vez si tú te preguntas, bueno, y así me aceptó. Sí, ¿sabes por qué te aceptó? Porque en ese momento ella no tenía el control. Al estar enamorada, ¿quién tenía el control? Corazoncito, las emociones. Y por eso ella, al estar supremamente enamorada de nosotros, nos aceptó tal como éramos y no vio en nosotros ningún defecto. Y lo mismo como esposa, la aceptamos tal como era y no tuvimos en cuenta ningún defecto porque estábamos con la venda ¿de qué? Del amor. ¿Sí o no? Estábamos con la venda del amor y eso no nos hacía ver nada. ¿Cuántas veces a la niña le dicen, vea mi amor, mire ese novio que se ha conseguido? Dios mío, ¿de dónde lo desenterró? Pero la niña, ¿qué dice? No, está perfecto. Todo el mundo le ve los defectos, menos ella o menos él. Y por eso cuando ella se casa le dicen, ¿qué pasó? No, es que no vio cómo estaba él. Y por eso le llama novio. No vio cómo era. Porque estaba vendada. Acabando el problema de raíz, mira qué es lo que hay. Es cierto, cometimos errores. No fuimos el novio ideal, no fuimos la pareja ideal, pero podemos mejorar, pero podemos cambiar. El hecho de cómo éramos antes no significa que tengamos que seguirlo siendo. No sé cómo tú eras antes, pero no por eso significa que condenes a tu familia a seguir viviendo eso mismo que estábamos viviendo antes. Séptimo punto, trabajando en equipo. Muchas cosas no hemos logrado en la vida porque hemos sido individualistas. Muchas cosas hemos conseguido pero fracasos porque hemos trabajado solos. Dios nos dio una familia, no solamente para que nos hagamos compañía. Dios nos dio una familia, no solamente para que llenen un espacio en algún lugar llamado casa. Dios nos dio una familia para que contemos con ellos y para que ellos cuenten con nosotros. Que aprendamos a trabajar en unidad. Versículo 11, ¿qué dice? Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Cualquiera que ame a quién, dijo, a David, ahora vaya y enfrenta al enemigo. Haciéndole entender a David que no estaba solo. Cualquiera que ame a David, vaya. Cualquiera que ame su familia, trabaje en familia, trabaje en unidad. El amor no solamente se lo manifiesta con palabras, sino con hechos, con unidad. Qué bueno que nosotros podamos contar con nuestra familia y qué bueno que ellos puedan contar con nosotros. Esta mañana la pregunta para ti y para mí es, ¿estás seguro que los demás pueden contar contigo? ¿Sí pueden, tus hijos pueden contar contigo? Porque lastimosamente hay muchos hijos que no pueden contar con sus padres. ¿Tu esposa puede contar contigo? ¿Tu esposo sí puede contar contigo? Hay muchas familias donde ni el uno ni el otro pueden contar con el otro. Cada uno lucha por sus propios intereses. Y eso lleva a que una familia viva una vida de fracaso. Teniéndolo todo, pero vive mal. Y siempre yo lo comparo aquí con un equipo de fútbol. Y siempre he dicho algo. Si podrá ser el mejor equipo del mundo, pero si cada uno lucha por sus propios intereses, ¿qué va a pasar al final con ese equipo? Va a perder. Porque sobre todo lo que es un equipo de fútbol, por algo su nombre, equipo, la victoria de ellos, ¿en qué consiste? En que trabajen en equipo. La familia que Dios te ha dado es tu equipo. Esa esposa que tienes es tu equipo.
Ese esposo que tienes es tu equipo. Por lo tanto, debemos aprender a trabajar en ese equipo y no de manera individual. Dice la palabra de Dios que a nosotros nos compara con un cuerpo. Y un cuerpo dice que está compuesto de ¿cuántos órganos? De muchos órganos. Solamente que cada uno de estos órganos trabaja en función del cuerpo. La mano derecha no hace lo que ella quiere, ni tampoco la izquierda o la izquierda y la derecha, sino lo que la mente le dice, lo que su cerebro dice. ¿Cómo trabaja? En unidad. Y si una pierna se golpea, ¿le duele a quién? A todo el cuerpo. No puede decir la otra pierna, problema de ella, se tropezó ella. Lo que le pasa a un órgano de nuestro cuerpo, le pasa a todo el cuerpo. Qué bueno que en unidad sea así. Lo que le pasa a uno de mi familia es con todos. No solamente para enfrentarse afuera, sino en sus dolencias. Si uno de ellos se siente adolorido por algo, qué bueno que los demás le podamos decir, cuenta con nosotros. Pero qué triste es cuando las personas tienen que contar con los de afuera, porque saben que con los de adentro no cuenta con nadie. Hay hogares donde se vive esa triste realidad, donde el esposo, la esposa, el hijo cuenta más con los de afuera, porque los de adentro están muy ocupados. Porque los de adentro tienen muchas cosas que hacer. ¿Cuántas veces nuestros hijos llegan a nosotros, pero nosotros ¿qué estamos? O cansados u ocupados. Y como estoy cansado y estoy ocupado, ¿qué le digo al hijo? ¿Sabe qué? Ahorita no me moleste. Y ese hijo no te quería molestar, solo quería comentarte algo que le está pasando. Pero como no tiene a quién contarle eso que le está pasando, ¿a quién se lo va a contar? Al de afuera. Y por eso es que le tiene más confianza al de afuera, que posiblemente le está dando malos consejos, porque tú y yo como papá no tenemos tiempo. Para los nuestros siempre debemos sacarle un tiempo. A los que viven de mucha vida social, yo siempre les digo algo. Cuando tú te encuentras con un amigo, no todos, pero sí la gran mayoría tienen algo que hacen. Cuando te encuentras con un amigo, lo primero que lo invitas es a qué. Vamos, tomémonos un tinto y seamos amigos. Y con amigo que se encuentra, lo lleva a tomar tinto. ¿Cuántas veces has llevado a tu esposa a tomar un tinto? ¿Cuántas veces has llevado a tu esposa a tomar un tinto? ¿O cuántas veces ha llegado, así sea con los pastelitos esos, a tomarse el tinto? Entonces, si no tienes plata para salir afuera. Pero nosotros tenemos tiempo para los demás, pero a veces no tenemos tiempo para los nuestros. Cuando se trata de los demás, nuestra agenda está libre. Cuando se trata para los de adentro, la agenda está ocupada. Y eso no es atacar, no es trabajar en equipo. Entonces mire que trabajar en equipo tiene que ver con todo eso. Que nosotros trabajemos en unidad con nuestra familia. Octavo, no involucrando a otros en nuestras batallas personales. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con otros y terminan pagando los platos rotos los que menos tienen que ver? Tú peleas con tu esposa o con tu esposo, ¿y quiénes son los que pagan los platos rotos? Los hijos. O muchas veces los hijos terminan metiéndose en conflictos de los padres. Y después los padres se reconcilian y como pajaritos chocholeándose, ¿y quiénes quedan de enemigos? Los hijos. Porque involucramos a otros en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Los padres tenemos un gran defecto, y es que cuando peleamos el uno con el otro, se da cuenta todo el mundo. Pero cuando nos reconciliamos, no se da cuenta nadie. Nuestros hijos deberían darse cuenta que así como peleamos, también tenemos la capacidad de reconciliarnos. ¿Cómo nos reconciliamos? Nuestros hijos simplemente al otro día nos ven ya tomados de la mano, pero ellos no saben cómo fue que nos reconciliamos. Ellos no saben que hablamos, que dialogamos, que nos pedimos perdón. No, ellos simplemente un día nos vieron gritándonos y acabando con la loza.
Y al otro día ya nos vieron abrazados. Y generamos esa confusión. Y nuestros hijos se metieron en defensa de alguno de los dos y después los hijos quedaron enojados. No involucremos a los demás en nuestros propios conflictos personales. Versículo 19 al 21. Cuando iban a acabar con los israelitas, se le apareció una mujer, ahí en el 19, ¿qué dice? Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Jehová respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Becri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. ¿Qué es lo que sucedió? Los hombres de David, para ir a vengar a su rey, iban a acabar con los israelitas. Pero una mujer sabia se acercó a ellos y ¿qué les dijo? Yo soy una mujer pacífica, yo no estuve en esa guerra, yo no me alcé en contra de David, ¿y por qué entonces hoy tengo que morir? Y aquí hay mucha gente que no estuvo de acuerdo con lo que le hicieron a David. ¿Por qué tenemos que morir? Y entonces lo llevó a reaccionar la sabiduría con que ella habló. ¿Y qué dijo el soldado, el miembro de David? Yo no quiero hacer eso. Simplemente entrégueme al que se levantó en contra de David. Y con eso salvaría a quién, a todo un pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros obramos de esa manera? Tal vez esta mañana tú digas cierto, ¿no? Pero ¿cómo iban a acabar con todo israelita, los israelitas, si solo fueron unos los que se alzaron en contra de David? Pero ¿acaso tú y yo a veces no hacemos lo mismo? A nosotros nos va mal en el trabajo, nos va mal en la empresa, no nos salieron los negocios como esperábamos. ¿Y cómo llegamos a la casa? Llegamos más felices que nunca. Llegamos a acabar con todo. La mascota nos ve y sale pitada, porque ya sabe que llegamos de mal genio. ¿Y por qué llegamos de mal genio? Porque las cosas no nos salieron bien. ¿Cuántas veces llegamos y nuestro hijo pequeño llega a prenderse de la pierna y nosotros qué le decimos? Ahorita no sé, vayan para allá, vengo cansado, vengo aburrido, las cosas me salieron mal. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tiene tu esposa? ¿Qué culpa tiene tu esposo? Eso es lo que lo llevaron a entender a los soldados de David. Ellos iban resueltos a acabar con todo, pero la sabiduría de esa mujer los llevó a la salvación. ¿Qué le dijo ella? Hombre, yo entiendo que los traicionaron, yo entiendo que ofendieron a David, pero yo soy pacífica. Yo nunca he hecho eso. ¿Por qué tengo que pagar ahora? Pero hubo dos cosas. Hubo un hombre que entendió y hubo una mujer sabia que habló. ¿Sabes que cuando la esposa llega malgeniada, lo que no encuentra es un hombre que sabio? Cuando el hombre llega malgeniado, ¿qué es lo que no encuentra? Una mujer sabia. Un hombre y una mujer sabia es aquella que en lugar de echarle leña al fuego, ¿qué hace? Lo apacigua. Pero a veces nosotros somos expertos en echarle leña al fuego. Llega cansado, vengo cansado, estoy aburrido, no me hable. Y la esposa se va en contra. Ya saca el rodillo y ya defenderse. Hubo una mujer sabia que lo llevó a reaccionar. Qué bueno que tú y yo seamos como esa mujer, sabios. En algún momento tu esposa va a estar de mal genio y ahí necesita un hombre sabio. En algún momento el esposo va a estar de mal genio y necesita una mujer sabia. En algún momento los padres se van a salir de la ropa y necesitan unos hijos sabios. En algún momento esos hijos van a levantarse con el pie izquierdo
Y entonces, ¿qué necesitan? Unos padres sabios. En cualquier confrontación que nosotros tengamos, se necesita que uno de ellos sea sabio para manejar las cosas. Si no hubiera sido por la sabiduría de esa mujer, ¿qué le hubiera pasado al pueblo de Israel? Todo quedaba destruido. ¿Cuántas veces por tu decisión y por mi decisión, en lugar de construir, hemos destruido? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces en el momento nos cogieron mal dormidos y eso hablamos hasta de qué nomás? Y preciso, todo se desplomó. Porque en ese momento no fuimos sabios ni nos enfrentamos a alguien sabio. Se necesita sabiduría. Para eso es la sabiduría. Dice que había una mujer sabia que ella supo apaciguar. Imagínate cómo llegaban los soldados de David. Eran guerreros. Antes contaban los enemigos con algo, una ventaja. Es que David estaba desanimado. Es que David no quería saber nada de guerras. Pero ahora las cosas habían cambiado. Y la orden de David fue: vaya y acabe con todo. Y los hombres de David, que eran expertos en guerra, ¿qué iban a hacer? Ellos acababan con todo. Pero una mujer sabia detuvo esa guerra. ¿Qué cosas nosotros podemos detener? Hay hogares que se han destruido porque ninguno de los dos en ese momento usó de la sabiduría. Simplemente reaccionamos y eso es todo. Por lo tanto, octavo, no involucres a otros en tus batallas. No involucres a otros. Yo sé que tienes problemas, pero ¿qué culpa tienen los demás? Yo sé que tal vez las cosas no te han salido, pero ¿qué tienen que ver los demás? Antes, por lo contrario, cuando yo los trato bien, ellos me pueden ayudar. Si yo ofendo a los demás, ¿quién me puede ayudar? Nadie. En cambio, si yo actúo bien, ellos me pueden ayudar. Hay muchos que no nos pueden ayudar porque nosotros mismos recortamos las alas con nuestra actitud. Noveno y último punto: confiando en que Jehová acabará con nuestros enemigos, no solamente físicos, emocionales, espirituales. Cuando nosotros confiamos en Jehová, nosotros no tenemos que hacer nada, las cosas se dan solas. Las cosas se dan. Ahora, confiar en Jehová y que Él acabe con nuestros enemigos, ¿significa que no tendremos problemas? No, todo lo contrario. Hemos dicho al comienzo de la predicación, las victorias las logramos cuando tenemos a quien enfrentarnos. Si no tenemos que enfrentar, no podemos hablar de victoria. Por lo tanto, en este mundo siempre tendremos problemas. Versículo 22, ¿qué dice? La mujer fue luego a todo el pueblo. ¿Con qué cosa? Vuelvo a repetir ahí. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Pero esa mujer sabia, con su sabiduría, convenció ¿a quién? A todo el pueblo de que ellos mismos le cortaran la cabeza al enemigo de David, y las cosas se apaciguaron. Cuando tú y yo confiamos en Dios, no necesitamos ensuciarnos las manos. Jehová pelea por nosotros. Absalón, su hijo, se convirtió en enemigo de David. ¿David tuvo que hacer algo para matar a Absalón? Nada. La misma naturaleza se encargó de él. Ahora se había levantado otro enemigo. ¿David tuvo que hacer algo en contra de él? Nada. Aunque su intención era acabarlo, sí. Pero sus mismos amigos de este enemigo, los mismos israelitas, terminaron cortándole la cabeza. Si tú y yo confiamos en Jehová, a nuestros enemigos, ¿sabes quiénes le cortarán la cabeza? Sus propios amigos. Amén. Amén. Sus propios amigos. Las guerras que vivía el pueblo de Israel con sus enemigos terminaban matándose ¿quién? Ellos mismos. Entre ellos mismos.
Y esas personas que se han levantado en contra tuya, entre ellos mismos se terminarán matando. David no le cortó la cabeza a ese enemigo, fueron los propios israelitas. Y hubo una mujer sabia, que pudo convencer a ellos. Mira, la sabiduría de esa mujer llegó a convencer ¿a cuántos? A muchos, a todo el pueblo. Si tú y yo actuamos con sabiduría, podremos convencer a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Una cosa es que nuestros hijos hagan algo obligados. Otra cosa es que los persuadamos. ¿Cómo? Con sabiduría. Con sabiduría podemos persuadir a ese tipo de personas. Hacer que ellos hagan las cosas no porque les toca, sino porque quieren hacerlas. Pero para eso, ¿qué se necesita tener? Sabiduría. Esta mujer con sabiduría no fue a gritar, no fue a pelear, simplemente los convenció. Ella usó la persuasión para convencerlos de que ellos mismos le corten la cabeza. A los problemas hay que cortarles la cabeza de raíz. A la serpiente hay que cortarle la cabeza. Ese problema que tienes, mientras no le cortes la cabeza, ahí seguirá. Es hora de cambiar, es hora de seguir adelante. La única forma de ser victoriosos es entendiendo que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones y dificultades. Saber esto nos permite prepararnos para la batalla y ser victoriosos. Amén. Amén. Démosle la gloria a su Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Problemas, pero a la vez Él nos dice que ya ha vencido. Jesucristo nos está diciendo aquí en el mundo van a tener problemas, van a tener dificultades, pero así como yo vencí a esos problemas mientras estaba en el mundo, también ustedes van a poder vencer. Si Jesucristo, estando aquí en la tierra, que era hombre como cualquiera de nosotros, venció sus problemas, venció sus dificultades, Él nos sirve de ejemplo para que nosotros también estemos convencidos de, por muchas batallas y muchos problemas que tengamos, también podemos salir victoriosos. Los problemas no son causa de la derrota. La derrota se origina por la incapacidad de enfrentar los problemas. Así que debemos estar seguros de esa verdad. Los problemas no son lo que origina nuestras derrotas. Lo que origina muchas de nuestras derrotas es la incapacidad de enfrentar esos problemas. Hay muchas personas que creen que tienen una vida derrotada porque tienen muchos problemas. Los problemas no se hicieron para que una persona esté en derrota. Los problemas se hicieron para probar la capacidad de una persona. Si tú tienes la capacidad de enfrentar esos problemas, por muchos problemas que tengas, vas a experimentar una vida victoriosa. Vamos a mirar algunos puntos cómo tener una vida victoriosa basándonos en lo que le sucede a David. Recuerda que David viene de persecución de su propio hijo, viene de enfrentar guerras, batallas, viene de tener problemas, pero él, a pesar de eso, quiere enseñarnos cómo David logra ser un victorioso a pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades. Vamos a mirar allí cómo tener una vida victoriosa. Primero, aceptando que no todos nos apoyan ni nos quieren. Miremos ahí en el versículo 1 de Samuel, capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Dice que después de que David llega de la victoria, recuerde que David
llegaba de enfrentar a su propio hijo, y aunque él no fue de manera personal, pero en esa guerra muere su hijo, que se había levantado contra David, y encuentra que también había un hombre ahí que estaba en contra de David. ¿Y qué dice él? ¿Nosotros qué tenemos que ver con David? ¿Quién es David para nosotros? Así que cada uno de nosotros mejor vámonos para nuestra casa. Debemos nosotros entender que en nuestra vida no todos nos van a querer, no todos somos moneda de oro para que todos nos quieran y para que todos nos apoyen. Cuando yo entiendo esto me permite no sufrir en nuestro corazón cuando nos llegan las decepciones. Algunos no nos quieren por envidia, otros no nos quieren simplemente porque nos ignoran, pero yo debo entender que no a todo el mundo le voy a caer bien. Debo entender que no todo el mundo me va a apoyar. Cuando yo entiendo eso, hace que cuando alguien me traicione, me va a doler, pero no me va a doler demasiado, porque igual yo ya lo sabía. Jesucristo quiere que nosotros entendamos que mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, van a haber personas que te van a apoyar en eso que tú estás haciendo, y van a haber personas que también te van a atacar, o muchos se van a hacer los indiferentes, cosa que muchas veces nos duele más. Cuando nosotros estamos emprendiendo un proyecto, una meta, un propósito, y alguien se nos opone, muchas veces cobramos más fuerza para seguir. Cosa contraria cuando nos muestran indiferencia. ¿Cuántas veces a nosotros nos duele más cuando alguien se muestra indiferente a lo que estamos haciendo? Pero debemos entender que eso es normal en este mundo. Si tú crees que todo el mundo te va a querer, que todo el mundo te va a apreciar, cuando llegues a ese lugar, a esa empresa, a ese colegio, a tu casa, donde quieras, si tú vas a ese lugar convencido que todo el mundo te va a hacer la venia, que todo el mundo te va a amar, cuando veas que alguien no te ama, cuando veas que alguien también se opone a lo que tú haces, lastimosamente te va a doler más y te va a herir en tu corazón. Primero, que debo entender entonces que no todo el mundo me va a querer, que no todo el mundo va a estar conmigo. Segundo, comprendiendo que muchos nos abandonarán, pero algunos también estarán con nosotros. Ahí en el versículo 2, ¿qué dice? Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Dice que muchos, aquel varón que se levantó contra David, logró sacarlos, a todos los de Israel se los llevó, pero sí hubieron otros, los de Judá, que siguieron a su rey, que se mantuvieron firmes. Y debemos entender que muchos en lo que nosotros hacemos nos abandonarán. Muchos van a tener que ir. Como papá, como mamá, debo entender que cuando nuestros hijos crecen, ¿qué va a pasar? Muchos de ellos se van a tener que ir por diversas razones. Muchos se irán de nosotros porque se casaron, porque tienen que estudiar, porque tienen que trabajar. Pero cuando yo entiendo eso, que mis hijos un día se van a apartar de nosotros, no es que no nos duela. A muchos de nosotros, cuando uno de nuestros hijos tiene que salir, nos va a doler, pero cuando yo entiendo que eso es normal, entonces no me va a doler tanto y va a hacer que ese dolor no se descontrole. Cuando a nosotros el dolor se nos descontrola, nos lleva a la derrota. Hay muchas personas hoy en día que viven en una vida de derrota porque sus emociones los han llevado a eso. Debo entender que es normal en la vida que muchas personas nos abandonen. Muchos hijos se irán porque no quieren estar con nosotros y otros se irán porque tienen que ir. Hay padres que sufren demasiado porque piensan que sus hijos van a estar toda la vida, y cuando sus hijos se van, inclusive los tildan de mal agradecidos. Nuestros hijos se van a tener que ir. Hay muchas personas que en algún momento han sido traicionados por su esposa, por su esposo o por cualquier otro tipo de persona. Por lo tanto, debemos entender que en cualquier momento alguien nos va a fallar.
en esa empresa, en ese trabajo, en la ciudad, en el barrio donde tú estás, en algún momento alguien no va a estar de acuerdo contigo, en algún momento alguien no va a querer estar contigo. Y eso es algo que yo debo entender. David entendía todo ese tipo de cosas, por eso era un hombre de victoria. Recuerde que David llegaba de afrontar un dolor grande, y era que su propio hijo lo estaba persiguiendo, y era que su propio hijo lo quería matar. Y por eso David quiere, a través de su propia historia, enseñarnos cómo nosotros podemos seguir siendo personas victoriosas a pesar del problema, a pesar de la dificultad. Tercero, desechando la humillación. ¿Cuántos de nosotros cuando cometemos un error, o cuántos de nosotros cuando alguien hace algo en contra de nosotros, nos sentimos tan mal que seguimos aferrados a eso, y en lugar de avanzar, muchas veces vamos en retroceso? Algo pasa en lo que vamos a leer y que posiblemente cause también confusión en muchos de nosotros. Miremos allí en el versículo 3 del capítulo 20, qué es lo que sucede ahí. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Qué es lo que dice que sucedió? Cuando David ya termina de enfrentarse y va a su casa, recuerde que el domingo pasado miramos, cuando David se fue a enfrentar a la guerra y aún a su propio hijo, dice que dejó a las 10 mujeres al cuidado de su casa. Pero dice que cuando él llegó otra vez a la casa, él las repudió, él las dejó a un lado, las dejó ahí. Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Así que le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 20, 2 de Samuel capítulo 20, y nuestro tema de hoy, una vida victoriosa. Muchos de nosotros podríamos decir, ¿cómo podemos hablar de una vida victoriosa si tenemos problemas, si tenemos dificultades, si muchas veces no sabemos qué hacer? ¿Cómo entonces hablar de una vida en victoria? La victoria no existe si no hay problemas. Y siempre hemos dicho algo: ¿cómo alguien puede llamarse victorioso si no enfrenta sus batallas? El boxeador no puede llamarse victorioso si no sube al ring y primero pelea. Jesucristo no nos oculta el hecho de que mientras estemos aquí en esta tierra siempre tendremos problemas, tendremos dificultades. Recordémoslo, sin apartarnos de ahí de 2 de Samuel, recordemos Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Juan ahí? Jesús, ¿qué nos está diciendo? Yo sé que mientras estén aquí en el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades, pero confiad, dice él, porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús nos dice confíen porque yo he vencido al mundo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que ya no hay problemas, que él venció entonces? Si fuera así, la palabra se estaría contradiciendo. ¿Cómo es que él nos dice que aquí en el mundo debemos prepararnos para tener